Muy buenas tardes. Hoy quiero hablarles un poquito sobre la ley de Ohm y usando un programa, una página realmente que nos va a servir de simulador, vamos a tratar de simular la ley de Ohm a través pues, de un circuito hecho pues, con una simulación. Entonces, empecemos mirando un conductor, un alambre. Entonces yo tengo un alambre y en ese alambre hay partículas cargadas moviéndose en todos los sentidos y allá se están pegando ellas, pero como el movimiento es errático, en promedio la velocidad termina siendo cero y entonces ahí no hay ningún efecto. Pero si yo a ese conductor que tengo ahí, de alguna manera le genero un campo eléctrico, entonces a esto lo va a conectar a un campo eléctrico por aquí positivo y por aquí negativo, los portadores de carga que son negativos van a sentir una atracción por el lado positivo del campo eléctrico. No todos se mueven en la misma dirección, pero ya todos van a tratar de moverse como en el mismo sentido. O sea, ya va a haber una dirección preferencial. Ese movimiento va a generar una velocidad que vamos a llamar una velocidad de deriva. Es como un promedio de la velocidad. Y entonces esa velocidad, piensen que esto es como si fueran gotas de agua pasando a través de un tubo, yo lo puedo suponer como un caudal. Pero ahora yo ya no voy a hablar de caudal, voy a hablar de corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica la voy a nombrar con la letra I y esa corriente eléctrica la vamos a dar en amperios. Entonces entendamos que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es qué tantas partículas, qué tantos de esos portadores están pasando por mi tubo. Ahora, entonces yo dije, bueno, resulta que yo le tengo que colocar a esto un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo coloco a través de una fuerza electromotriz que se llama voltaje. Y entonces hay una pila que me va a producir ese voltaje. Más, menos. Entonces ya sabemos que la corriente sale del negativo porque son los portadores de carga positiva y salen al positivo. Pero por el pasar de los años y digamos por un estándar, hemos supuesto la corriente al contrario. Eso no ha afectado para nada la electrónica ni los cálculos. Entonces vamos a suponer que la corriente sale del positivo y entra al negativo. Eso es simplemente porque antes no sabíamos cómo era la carga, entonces suponíamos que era de esa manera. Y así lo tenemos y así está bien. Entonces ya tengo una corriente y ya tengo un voltaje. Entonces de alguna manera, si uno piensa, pues entre más fuerza haya aquí entre los extremos de ese alambre, o sea, entre mayor sea el voltaje, pues mayor va a ser la corriente porque más fuerza van a estar empujando a esos electrones, como algo como que el voltaje es proporcional a la corriente. Pero entonces resulta que esa proporcionalidad, pues pensemos otra vez en mi agua. Supongan que ustedes tienen un tanque de agua.
ese tanque de agua está conectado a una manguerita. Y entre más alta, entonces este tanque está lleno de agua. Entre más alta sea la manguera, con mayor velocidad va a bajar el agua por esa manguera. ¿Cierto? O sea, cuando aquí salga, aquí va a tener una llavecita. Entonces, entre más alto esté, con mayor velocidad, sale esa agua por esta manguera. Pero entonces, ¿cuál es como lo que estamos viendo en el circuito? Entonces, esto sería como el voltaje y esto sería como la corriente. Pero, aquí viene otro pero, es que yo puedo colocar aquí una manguerita delgaditica. Esa manguerita delgaditica no me va a dejar pasar sino un poquito de agua. Entonces esa manguerita delgadita también hace que la corriente, o sea, que el caudal se reduzca. En circuitos pues existe también como una analogía al tamaño de la manguera y eso se llama la resistencia. No todos los elementos dejan pasar con la misma facilidad la corriente eléctrica. No es lo mismo hacer pasar una corriente eléctrica por una madera que por un aluminio, que por un alambre de oro, que por un pedazo, por un alambre de cobre. Y cada uno deja pasar corriente de forma distinta. O sea, tiene que ver la forma como están los átomos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un pedazo de alambre y aquí están organizados los átomos de forma, ellos están ahí quietecitos de alguna manera y los electrones empiezan a viajar, entonces van a chocar contra ellos. Entonces, de alguna manera no es lo mismo viajar por un montón de átomos que si eso estuviera vacío. Y si los átomos están más o menos separados, si le dejan facilidad o no, caminos a los electrones para pasar, entonces aumenta o disminuye esa resistencia. Entonces, la ley de Ohm es precisamente eso. Es cómo depende el voltaje de la corriente y la resistencia. Entonces, Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y entonces esto es lo que queremos demostrar. Entonces hay dos cositas que todavía no les he dicho. Y es que el voltaje, pues esa fuerza electromotriz que hace mover los electrones, en este caso, genera un campo eléctrico en el alambre y ese campo eléctrico hace mover los electrones. El voltaje se mide en voltios. Y la resistencia es como eso que permite el paso de corriente. Si es muy grande, no permite que pase tanta corriente. Si es pequeña, permite que pase más corriente. Entonces, esta es la resistencia y se mide en ohmios. La letra para ohmios es la letra omega. Eso significa ohmios. Entonces, todo elemento que sigue la ley de Ohm se llama un elemento ómnico porque precisamente pues funciona con la ley de Ohm. Cuando vamos a ver la resistencia, entonces la resistencia por lo regular es como un tubito. Y ese tubito está marcado con unos colores. Aquí hay un primer color, aquí hay un segundo color y aquí hay un tercer color y aquí al final hay un cuarto color. Entonces ese primer color es el primer número. El segundo color es el segundo número.
Pero el tercer color es el número de ceros. Y el cuarto color es la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, entonces hay una lista de los números y los colores. Eso es bueno, digamos, uno aprendérselos. Yo no me los sé todos, pero sí, por ejemplo, sé que el cero es el negro, el uno es el café, el 2 es el rojo y el 3 es el naranja. El 4 creo que es el amarillo y etcétera. Entonces, por ejemplo, una de las resistencias más conocidas, por ejemplo, entonces está café, negro, rojo. Entonces miremos, a ver, café, ¿qué número es? Entonces el café es el uno. Entonces mi resistencia empieza por uno. El negro es el cero, cero. Y aquí el rojo, entonces número de ceros, o sea, tiene otros dos ceros. Otros dos ceros. O sea que la resistencia es de 1000 ohmios. O sea que la resistencia es de 1 kilo ohmio. Un kilo ohmios son resistencias muy usadas. Y la parte de abajo, digamos, yo esta sí no la recuerdo cómo funciona bien. No recuerdo los colores. Entonces tengo plateado, un dorado y como un café, un brown, un café también estilo así plateado. Eso significa el error. Entonces supongamos que me salió el dorado y más o menos puedo estar mal, pero ustedes lo pueden mirar, lo pueden consultar, que el dorado es del 10%. Por aquí también, dorado, creo que no, creo que el 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi resistencia tiene un error del 5%. O sea, mi resistencia mide 1000 ohmios más menos el 5%. Y el 5% de 1000 es 50. Esto es lo mismo que decir que mi resistencia mide 1000 ohmios más menos 50 ohmios. O esto es lo mismo decir que mi resistencia va a estar entre 950 ohmios y 1050 ohmios. No crean que porque la resistencia dice que es de 1000 ohmios, entonces es de 1000 ohmios. No. La resistencia está entre esos valores. Incluso la más común no es del 5%, la más común es del 10%. Entonces, o sea, que se va a separar más de mi valor. Si usted quiere una resistencia de más precisión, pues usted le tocará entonces pagar un poquito más porque son un poquito más costosas. Ahora vamos al circuito que queremos montar para poder mostrar que a medida que yo cambio el voltaje, entonces va a cambiar la corriente cuando tengo una resistencia. Entonces vamos a armar este circuito. Vamos a buscar una fuente de voltaje que yo pueda variar. Esto quiere decir que yo la puedo variar. O sea, que no es fija. Esa fuente de voltaje la vamos a colocar 0, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, etcétera. Que yo la pueda ir variando. Vamos a colocar una resistencia. Y entonces yo quiero medir el voltaje y la resistencia que hay, perdón, y la corriente que pasa por esa resistencia cuando yo cambio el voltaje. Entonces supongamos que aquí tengo una resistencia. Supongamos que esta vez tengo
eh, naranja, naranja, naranja. También son comunes y digamos que esta vez es plateada. Más o menos, ahí no se alcanza a verlo plateado. Ah, bueno, como este gris. Entonces, ¿ese qué valor es? Entonces, recuerden, el primer número es un 3. El segundo número también es un 3. Y el tercer número quiere decir que tiene tres ceros. Uno que agregó otros tres ceros. O sea que esa resistencia es de 33.000 ohmios o de 33 kiloohmios. Bueno, entonces ahora vamos a medir el voltaje y la corriente con un multímetro. Un multímetro, yo puedo medir el voltaje. El voltaje es la fuerza que hay entre estos dos puntos. El voltaje siempre se mide entre dos puntos. Usted no puede medir voltaje entre el mismo punto. Y pues tienen que medir donde hay corriente. Miren, en este punto y en este punto, siendo ideales, si yo quiero medir el voltaje en ese punto, como esto es un alambre que deja pasar toda la corriente, en ese punto el voltaje va a ser cero. O sea, pero en este punto no. Entonces, ¿cómo medimos? Medimos con un voltímetro y mire cómo lo colocamos. Esta es la parte positiva del voltímetro, esta es la parte negativa del voltímetro. Entonces ese nos va a servir para medir el voltaje que está pasando o que le está cayendo a la resistencia. Y aquí, miren lo que voy a hacer. Voy a abrir el circuito y la corriente tiene que pasar por el amperímetro. Y lo meto aquí y con este vamos a medir la corriente. Entonces, básicamente ese va a ser nuestro laboratorio. Hacer ese experimento, llenar una tabla donde aquí vamos a colocar corriente en amperios y aquí vamos a colocar voltios en voltios o voltaje en voltios. Y vamos a hacer la tablita. La voy a llevar a un gráfico. Aquí tengo voltaje en voltios. Aquí tengo corriente en amperios. Y entonces esto me va a dar unos puntos. Recuerden, les va a dar unos puntos, no una línea. Uno no dibuja líneas porque usted no tiene la información de la línea. Entonces, usted tiene unos puntos. Vamos a usar Excel o Origin o MATLAB o cualquiera de esos. Le vamos a decir que nos muestre la línea de tendencia. Y entonces esa línea de tendencia va a tener una ecuación. Le vamos a decir a Excel que nos muestre la ecuación. Y es igual a la pendiente por X más B. Y entonces la vamos a comparar con la ecuación de Ohm. ¿Cuál es la ecuación de Ohm? La ecuación de Ohm es voltaje igual a, a la resistencia por la corriente. Entonces miren, la X va a ser la corriente, porque dibujamos en la X la corriente. La Y va a ser el voltaje. Y entonces la resistencia tiene que ser igual a la pendiente de esa recta. Y esa resistencia nos tiene que dar igual a lo que marcó aquí. Si no nos da igual, entonces la ley de Ohm no funciona. Si nos da igual, es porque la ley de Ohm, pues, sí está funcionando. Entonces vamos a la parte de la experiencia. Entonces aquí, bueno, hago esto. Entonces aquí le vamos a dar a buscar la página Tinkercad. Tinkercad.com.
Entonces vamos a la página tinkercad.com. Esperemos a que nos abra. Entonces nos sale esta página. Ustedes van a ingresar, se van a registrar, lo pueden hacer con el correo de Gmail. Bueno, entonces es registrarse común y corriente y van a llegar acá. Acá esta es una página para hacer diseños 3D o también para hacer diseños de circuitos. Entonces yo me voy a pasar a circuitos donde dice circuits. Le voy a decir que vamos a crear un circuito nuevo. Aquí me aparecen ya todos los circuitos que he creado. Eso es lo que está cargando. Pero en este momento no me interesa. Voy a decirle que voy a crear un circuito nuevo. A los que programan o les gusta la programación, es interesante. Porque aquí pueden utilizar el Arduino y hacer diseños con él. Y van a poder ver si está funcionando o no está funcionando. Entonces le vamos a decir crear circuito. Aquí ya está cargando, esperemos que cargue el circuito. Al lado derecho están los componentes que yo voy a usar en mi simulación. Hay más, usted aquí le puede decir, en vez de básico, todos. Entonces le va a mostrar una cantidad de componentes. Entonces ahora yo voy a sacar una board. Lo puedo hacer derecho, lo puedo hacer sin la board. A ver, se me perdió la board. Aquí hay diferentes. Voy a sacar esta. Voy a sacar una fuente de corriente directa. Recuerden que hay corriente análoga y es que está cambiando con el tiempo. Mírenlo acá, una sinusoidal, una triangular, o hay fuente de corriente directa y es que no cambia con el tiempo. Entonces yo voy a sacar una fuente de corriente directa que es la que necesitamos. También queremos un osciloscopio. Miren que aquí les dice que puede medir la resistencia, puede medir el voltaje y puede medir la corriente. Entonces voy a sacar dos. Uno para medir el voltaje y otro para medir la corriente. Entonces este que vamos a medir la corriente la vamos a colocar en A. En vez de decir voltaje, vamos a colocar amperaje, o sea, corriente. Entonces ya el uno quedó para medir el voltaje, el otro quedó para medir la corriente. Ahora vamos a colocar nuestra resistencia. Mírenla ahí. Una board, pues es este montado, es una tabla con un montón de huequitos. Por los huequitos hay algunos que están conectados. Miren que cuando yo me paro acá, me muestra que todo esto está conectados. Entonces eso me sirve para conectar más cosas y conectarla a la resistencia. Miren, esta acá están conectados. Todo esto está conectado. Y todo esto está conectado. Voy a voltear esta resistencia para que me quede horizontal. Ahí no está conectada a nada. Ahora ya sí quedó conectada. Quedó conectada aquí. Quedó conectada acá. Vamos a colocar esto al menos. Esto es por orden. Pues para que quede más ordenado. Voy a colocarlo al menos. Ustedes pueden tirar desde aquí, tirar a la resistencia. Y de la resistencia tirar a la fuente. Y ya quedó el circuito. Pero así queda más bonito, más ordenado. Entonces, para recordar que esta es la tierra, o el negativo, la vamos a colocar negro. Rojo, para decir que este es el positivo. Y entonces vamos a tirar la resistencia, esta al negativo. Entonces miren que ya quedó conectada al negativo. Y esta la vamos a conectar al positivo. Vamos a colocar en rojo.
Entonces la corriente va a venir de la parte negativa, viene por acá, sube por este cable, llega a la resistencia, pasa por la resistencia, baja por este cable, pasa a la parte positiva y llega otra vez a la fuente. Entonces, medir el voltaje. Medir el voltaje de alguna manera es fácil. Simplemente es colocar el osciloscopio de forma paralela, o sea, entre estos dos puntos para medir el voltaje que está cayendo en la resistencia. Vamos a colocarle negro también para que, y a este vamos a colocarle también naranja, rojo, perdón, para que no recuerde que es positivo y el negativo. Entonces ya estoy midiendo, ahí ya eso mide el voltaje. Esto que estoy haciendo simplemente es ornamentación. No es más. Ahora lo que yo quiero es medir la corriente. Y entonces para medir la corriente no me sirve medirla como el osciloscopio, sino que tengo que tirar. Tengo que abrir el circuito. Entonces esto va a colocar hasta aquí. Rojo. Y entonces miren que el circuito me quedó abierto. Aquí ya no está conectado a nada y aquí ya no está conectado a nada. O sea, la corriente llega hasta aquí, ya no tiene por dónde seguir y llega hasta aquí y no tiene por dónde seguir. Como si en nuestro circuito, a ver qué fue lo que hice. ¿Dónde está nuestro circuito? Hablo acá. Hubiera borrado este pedazo. O sea, esto acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero conectar mi amperímetro ahí donde yo borré el alambre. Entonces vamos a nuestro circuito y vamos a conectar entonces el positivo al positivo. A ver, y este no va aquí, este va al positivo. Lo conecté al revés. El positivo es este porque el que viene del positivo es este. Entonces este es más positivo que este. A ver, cambiémoslo. Entonces el positivo de acá. Y el negativo lo tiramos acá donde está. A ver que quede más decente. A la otra parte donde abrimos. Mire que ahora la corriente ya está pasando. Coloquémosle otro color. Mire que ahora la corriente ya viene positiva, viene por acá, ya viene por acá y ya por este cable, pasa por el que va a medir la corriente, viene por acá, llega a la resistencia y en la resistencia pues viene por la terminal acá y llega hasta acá. Recuerden que la idea es que no se va a venir por acá porque este solamente es para medir. Y parémonos en la resistencia. Cuando ustedes le dan la resistencia, miren qué colores tiene. Tiene café, negro, rojo. Eso es un kilo ohmio. Pero yo puedo, entonces aquí ustedes pueden cambiar el tamaño de la medida. Por ejemplo, un ohmio. Vamos a colocar una de 300. Vean la que teníamos naranja, naranja, naranja. Y entonces ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos el circuito armado, ya queremos mirar a ver si se cumple o no la ley de Ohm. Entonces le damos en iniciar simulación. Y entonces aquí vamos a prender, aquí está apagada. Y aquí está prendida, está nuestra fuente de voltaje. Entonces nuestra fuente de voltaje dice que 5 voltios, 152 microamperios. Entonces vamos a ir llenando nuestra tabla. Entonces, para 5 voltios, la corriente es de 152 por 10 a la menos 6 amperios. Esto micro es por 10 a la menos 6. Vamos y cambiamos el voltaje. Lo pueden hacer de aquí o lo pueden mover de aquí. Miren, de acá lo pueden mover
o bueno, lo pueden mover de acá para colocarle los datos que ustedes quieran. Por ejemplo, entonces 8 voltios, 243 microamperios. Entonces volvemos. Aquí 8 voltios. Entonces son 243 por 10 a la menos 6 amperios. Dibujo los puntos, saco la línea recta y miro que realmente eso me está dando la resistencia que en el ejercicio mío la coloqué de 33 kiloohmios, o sea, de 33.000 ohmios. Ya, para el ejercicio de ustedes, ustedes escogerán un valor propio de resistencia. Entre más grande sea la resistencia, menos corriente deja pasar. Entre más pequeña sea la resistencia, coloquémosle 20, coloquémosle 300 ohmios. Le va a dar iniciar simulación. Miren, 8 voltios me deja pasar 26.7 miliamperios. O sea, ya aumentamos bastante la corriente. Entonces, a medida que aumente el voltaje, aumenta la corriente. También a medida que aumente la resistencia, disminuye la corriente. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar en esta experiencia. Recuerden que para hacer algún cambio de tener simulación, entonces van a ir cambiando el voltaje y van a ir mirando la corriente.